Saludos, una vez más bienvenido a este canal Porque Católico. Una vez más mi nombre es Gustavo Luengo y aquí estoy una vez más para compartir cosas de la fe católica con todo aquel que quiera aprender un poquito más en el mismo paso y de la misma manera que yo he ido aprendiendo en todo este tiempo desde que me empecé a interesar por las cosas de la fe. En esta oportunidad yo quería conversar de un tema que para mí ha sido también muy importante, muy fundamental en mi vida de fe y este tema es la misa. Resulta que cuando yo, como quien dice, regreso a la verdadera fe, a querer vivir mi fe, una de las cosas que me di cuenta es que yo no entendía nada de la misa. No entendía por qué iba, no sabía qué era lo que estaba sucediendo ahí, no sabía lo que yo estaba haciendo ahí. Y pues decidí aprender de ella, ¿no? Aprender de este rito tan importante dentro de la iglesia. Porque siempre desde pequeño mis papás, sobre todo mi mamá, me decía que tenía que ir a misa, no podía faltar ni cuando nos íbamos de viaje. Había que asistir a la misa los domingos, ¿no? No sé si alguno ha experimentado esto, yo sí lo experimenté, pero siempre me gusta comenzar con esta historia de que cuando mi hijo estaba más pequeño le gustaba el fútbol americano y yo no lo entendía nada, pero una vez nos regalaron unas entradas y bueno, yo me lo llevé para quedar bien con él y estaba en el juego y yo veía que la gente se levantaba y aplaudía y yo hacía lo mismo, que la gente decía uy, uy, no, y así pasé todo el juego. Pero me di cuenta de que estaba haciendo eso solamente porque los demás lo hacían más. Yo no sabía ni siquiera por qué lo estaba haciendo y no disfruté el juego. Y decidí decirle a mi hijo Juan Diego, explícame lo que es el juego, que es el fútbol americano, explícame las reglas porque no quiero que esto me pase más. Y él me explicó y el siguiente juego que disfrutamos juntos fue totalmente distinto, porque ya lo entendía. Algo así más o menos me sucedió a mí con la misa, con la sagrada misa, con la santa misa. Y bueno, después todo esto cambió y ha ido evolucionando. También quería hacer este video sobre la misa. Quería hacerlo bien profundo. De hecho, lo voy a dividir en partes para que no se haga tan largo. Y lo voy a hacer hoy voy a comenzar desde este punto de vista. ¿Qué pasa? Que mucha gente que no conoce nuestra fe, que no practica nuestra fe, que pertenecen a otras denominaciones, a denominaciones cristianas o protestantes más bien, nos preguntan esto que le hicieron una pregunta a mi futura esposa, le preguntaron que por qué nosotros los católicos sacrificamos a Cristo otra vez en cada misa. Y yo dije, bueno, voy a empezar por ahí. Voy a empezar por el sacrificio de la Eucaristía, la misa como un sacrificio. Y después vamos a ir hablando de otras cosas sobre la misa. ¿Okay? Y es que el sacrificio, primero que en la misa nosotros no volvemos a sacrificar a Cristo, pero eso lo voy a explicar más adelante. Pero sí quería empezar a hablar de esto del sacrificio, el sentido del sacrificio. Es que en el libro de Levítico, en el capítulo 10, nos describe, ¿verdad?, cómo los hebreos, por mandato de Dios, realizaban sacrificios al mismo Dios en el templo. Y ellos sacrificaban animales, vegetales, incienso, harina, ¿verdad? Y los sacrificios tenían un significado diferente según el tipo de sacrificio que se ofrecía. Podía ser holocausto, un sacrificio de oblación o un sacrificio de comunión. La clase de animal que se sacrificaba también dependía de la situación económica de la persona que ofrecía el sacrificio, pero todos los animales eran aceptables a Dios. Por ejemplo, los animales que se sacrificaban como holocausto debían ser toros, carneros, machos cabríos, tórtolas o palomas, que no tuvieran defectos. Era muy importante que no tuvieran defectos. Los sacrificios de comunión, por otro lado, tenían que ser vacas, ovejas o cabras, también sin defecto. También los sacrificios tenían instrucciones
muy específicas. Yo no me voy a ir al Levítico, yo los invito a ustedes que lean el Levítico 10 para que se den cuenta el detalle que el Señor pone, que el Señor le dicta a Moisés para que lo comparta con los israelitas, para que ustedes se den cuenta lo importante que era para el pueblo, este culto sacrificial. Las instrucciones específicas de los sacrificios eran estas. Primero, que el sacerdote que sacrificaba el animal como holocausto podía quedarse con la piel del animal. El sacerdote que sacrificaba un animal como pecado untaba un poco de sangre del animal en los cuernos del altar de los holocaustos y derramaba el resto de la sangre en los pies del altar. El sacerdote luego quitaba toda la grasa del animal y la quemaba en el altar junto con las ofrendas quemadas en honor del Señor. Si el sacrificio era de ganado vacuno, el oferente debería poner su mano sobre la cabeza del animal y degollarlo en la entrada de la tienda de reunión, cuando no existía el templo como edificio, sino que era el tabernáculo, ¿no? La tienda del encuentro. Si el sacrificio era una cabra, el oferente debería poner su mano sobre la cabeza del animal y degollarlo ante el tabernáculo. Y los sacrificios también servían, sobre todo, todos estos sacrificios que el Señor mandó, para enseñar a los hijos de Israel acerca de Jesucristo y la expiación de los pecados a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto que sucedió en el Antiguo Testamento fue llevado a plenitud por nuestro Señor Jesucristo, que en la última cena, ¿verdad? Y luego en la cruz estableció el único y permanente sacrificio, como nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículos 5 al 10. Y dice así: por eso, al entrar en este mundo, dice, sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, pues de mí está escrito en el rollo del libro, al hacer, oh Dios, tu voluntad. Dice primero, sacrificios y oblaciones y holocaustos y sacrificios por el pecado no los quisiste ni te agradaron, cosas todas ofrecidas conforme a la ley. Entonces añade, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Abroga lo primero para establecer el segundo, y en virtud de esta voluntad somos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Cristo. Entonces, muchas veces a nosotros nos dicen, a mí me han dicho, no, bueno, porque dice que de una vez y para siempre. Y ustedes lo están repitiendo y no es así, sino que es el sacrificio que Jesucristo estableció en la última cena. El Señor dice, hagan esto en memoria mía. Entonces, y San Pablo nos dice que cada vez que bebemos bebemos de este vino y comemos de este pan, ¿verdad? Tenemos comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces no es una sola vez, un sacrificio que se estableció hasta la venida de Cristo, pero es el único sacrificio ya que se debe realizar. Entonces, ya que hemos hablado un poco del sacrificio, los sacrificios del Antiguo Testamento, podemos preguntarnos, ¿significa la misa un verdadero sacrificio? Y la respuesta es sí, y de varias maneras. El primero es que en el Antiguo Testamento, como vimos ahorita, el sacrificio comenzaba con una ofrenda, algo que era llevado solemnemente, era algo muy solemne ante la presencia de Dios. Y ahí era ofrecido a Dios mismo. Este es el primer sentido de ofrenda o sacrificio en la misa. Nosotros como pueblo de Dios nos reunimos alrededor de la mesa del Señor, o sea, el altar. Si alguna vez te habías preguntado por qué hay una mesa dispuesta céntricamente en el templo, que nosotros llamamos iglesia, pero en realidad es un templo, esta mesa, entre comillas, es el altar. No puede haber culto de adoración si no existe un altar, sacerdote y víctima. Estos elementos los encontramos en nuestra iglesia, en la iglesia católica. Y esto mismo lo heredamos de los israelitas, a quienes Dios le manda que traigan las primicias de la tierra para ser puestas en el altar y ofrecer así la adoración correcta. Y dice así Deuteronomio 26:10. Y ahora yo traigo las primicias de los productos del suelo que tú, Yahvé, me has dado. Las depositarás ante Yahvé tu Dios y te postrarás ante Yahvé tu Dios. Así nos dice Deuteronomio.
En la misa, esto es considerado como profundamente significativo. Cuando nos reunimos cada uno de su propio lugar para adorar a Dios, traemos nuestros dones para ofrecérselos a Él. En un cierto sentido, estos son depositados sobre el altar como una ofrenda. ¿Qué ofrecemos a Dios? Bueno, muchas cosas. A nosotros mismos, como nos dice Romanos 12:12, nuestras alabanzas, como dice Hebreos 13:15, y nuestros dones, como dice 1 Corintios 6:2. El ofertorio, que ocurre durante la celebración, es nuestra manera de ofrecer estas cosas al Señor, a nuestro Dios, de manera real y a la vez también simbólico. Dicho sea de paso, símbolo no es una mala palabra. Tengo un amigo que dice que el Evangelio ya no encierra más simbolismo, y tienes razón. Ahora se revela mediante símbolo. Lo más extraño es que hay unas personas que celebran, incluyendo este amigo por supuesto, la cena del Señor. Y dice que es solamente eso, un símbolo. Esto para mí, a mi manera de ver, es una contradicción, pero no quiero seguir profundizando ahí. Nosotros también tenemos signos, que son los sacramentos, que son signos visibles o sensibles, que nos revelan una realidad que es invisible. Y utilizamos estos simbolismos para nosotros poder apreciar, para poder ver, sentir, oler estas cosas, que la gracia, por ejemplo, que no es visible, que no es tangible. Seguimos con el ofertorio, perdón por desviarme un poquito allí. Durante el ofertorio traemos dos cosas para depositar en el altar, pero antes que nada, ¿es el altar un concepto del Nuevo Testamento, o es que nos quedamos nosotros pegados con el Antiguo Testamento? La Iglesia Católica, la Iglesia Universal, tiene un altar, como lo dice Hebreos 13:10 y 1 Corintios 10:21. San Ignacio de Antioquía nos dice también que los antiguos cristianos coinciden en eso. De hecho, San Ignacio dice así: asegúrense, por lo tanto, de que todos celebren una común Eucaristía, porque hay un solo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y una sola copa de unión con su sangre y un solo altar de sacrificio. Del mismo modo como hay también un solo obispo con su clero y mis compañeros servidores, los diáconos. Esto asegurará que todo lo que hagáis estará de acuerdo con la voluntad de Dios. Esta es una carta a los de Filadelfia, que se escribió alrededor del año 106. Nosotros lo que hemos hecho en la iglesia es conservar esas cosas que nos han enseñado los apóstoles y que se han seguido enseñando de generación en generación en la Iglesia Católica. Créanme que nada es inventado ni es por gusto. A veces parece que como no lo entendemos, entonces pensamos que son simples caprichos que alguien ha dispuesto porque aparentemente no tenía más nada que hacer, y no es así. Esto nosotros, la fe, como todos los aspectos de nuestra fe, la hemos recibido, y la hemos recibido de la Iglesia Apostólica. En la misa también, después de la liturgia de la palabra y de la oración de los fieles, tenemos lo que llamamos esto que estamos hablando, perdón porque me he desviado tantas veces, el ofertorio. Y aquí entregamos nuestros dones al Señor. También damos dinero a Dios a través de la iglesia para lo que sea necesario. Esto correspondería, hablando del Antiguo Testamento, a las ofrendas y los diezmos que se daban, estaban dispuestos en la ley mosaica. Se trata de una ofrenda en el sentido bíblico, es decir, algo entregado libremente, ofrecido al Señor, o sea, nada obligado, nada condicionado. Estos también, como todo lo que ofrecemos, tienen una parte que es real y otra parte que es simbólica. Cada vez que yo estoy en ese ofertorio, también me ofrezco a mí mismo como un don al Señor. También le puedo ofrecer partes de mi vida para que el Señor lo santifique, porque así como lo que se ofrenda al Señor, el sacrificio es para que sea santificado, también todo lo que yo ponga de mi vida va a ser santificado.
así nosotros imitamos también a Cristo, porque así como Cristo entregó su vida por nuestra santificación, yo también me entrego a la voluntad de Dios y me ofrezco cada vez que lo hago a Dios como sacrificio vivo y santo. Él toma lo que yo le quiera dar. El Señor exige siempre lo mejor, pero también exige que nosotros ofrezcamos aquellas cosas que Él necesita que nosotros cambiemos para que nos acerquemos más a Él. Nos convierte el corazón, nos transforma el corazón si nosotros ofrecemos esas cosas, si nosotros ofrecemos nuestro corazón. Hay una canción que a mí me gusta mucho que se llama Dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte, un corazón para alabarte. Yo quiero que el Señor vaya transformando mi corazón, porque de eso se trata la conversión. Nosotros los católicos creemos que el proceso de justificación es eso, es un proceso, no es algo, la justificación no es un evento que sucede una vez y ya, sino que esto conlleva un proceso de purificación o de santificación. Y cada vez que nosotros nos acercamos al altar de sacrificio y ofrecemos esos sacrificios, esos dones, para que el Señor los santifique, estamos avanzando en ese proceso. De verdad que no quiero extenderme más con este video. Como les dije, voy a seguir compartiendo más, pero quiero que de lo que hemos hablado hoy, de lo que yo les he conversado hoy, se queden con esto. La misa es un sacrificio porque así Jesucristo lo quiso establecer, y ya Dios lo había establecido y lo había prefigurado desde el tiempo de los israelitas. De hecho, mucho antes. Podemos en el Génesis ver, ¿verdad?, que Abel y Caín ofrecieron sacrificios. Es algo que es una actitud del hombre hacia Dios que siempre ha existido y que Dios lo reglamentó en el pacto sinaítico. Después de que el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud, lo primero que el Señor les enseñó fue cómo adorarlo, cómo rendirle culto propiamente. Ahora, ¿cómo esto aplica a nosotros hoy? ¿Cuál es la actitud que nosotros debemos tener? Debemos tener la misma actitud que tenían los israelitas, pero mucho mejor, porque tenemos a Jesucristo, que es el único sacrificio cultual que Dios acepta. Quiero explicar bien esto. El único sacrificio perfecto y agradable a Dios de que Dios ha establecido fue el sacrificio de Jesucristo. ¿Por qué? Yo lo aprendí con un libro de Scott Hahn que se llama La Cuarta Copa. Este libro, Scott Hahn, nos explica que si un judío que del primer siglo hubiese sido testigo, si nosotros pongamos el ejemplo que fuéramos judíos del primer siglo y hubiésemos sido testigos de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo junto a los dos ladrones, nosotros hubiésemos llegado a la casa y no hubiésemos dicho, ¿viste ese sacrificio que ocurrió ahí? No, hubiésemos dicho, ¿viste esa ejecución romana? Y una bien horrible, por cierto, porque eso era lo que se podía ver. ¿Cómo es que nosotros reconocemos, y los discípulos de nuestro Señor Jesucristo reconocieron que eso era un sacrificio? Por la última cena. Lo que hace la cruz un sacrificio es lo que pasa previamente en la última cena, y ahí el Señor establece el sacrificio de la nueva alianza. Cuando Él dice, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, y esta es mi sangre que será derramada por ustedes, y dice sangre de la nueva alianza. ¿En ese momento Jesucristo estaba siendo sacrificado? No, Jesucristo fue sacrificado en la cruz. Pero si no entendemos la cruz junto con el establecimiento de ese sacrificio de la nueva alianza, vamos a verlo, simplemente es una ejecución bien cruenta, romana, que no hubiese tenido ningún valor para nosotros. Y de verdad que si nosotros no entendemos eso, es una verdadera lástima, porque todos esos ricos misterios que se dan en nuestra iglesia, especialmente en la misa, en la celebración de la Eucaristía, nos van a pasar por el frente como me pasaban a mí, y no nos vamos a dar cuenta. Miren que Jesucristo ya regañaba a sus seguidores cuando decía, tienen ojos y no ven. Ya les llamaba la atención de esa manera.
vamos a conocer la misa, vamos a conocer las cosas de nuestra fe para que no nos pase esto. Y aquí voy a seguir haciendo lo que esté dentro de mis manos, más la gracia de Dios, para que cada uno vamos aprendiendo juntos más de nuestra fe. Y bueno, esta es una de las cosas por las cuales yo digo que yo soy católico. Amo a la Iglesia Católica porque fue la que fundó nuestro Señor Jesucristo. Hasta luego, nos vemos, Dios los bendiga. Acuérdense, denle like, compártanlo para que le lleguen a los demás. Que no sea famoso Gustavo, sino el mensaje. ¿Ok? Hasta luego.